buenos días. Hoy voy a enseñaros las diferentes técnicas que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años sobre soldadura electrónica. Primero, necesariamente un poco de historia y teoría para comprenderlo todo y poder situarnos cronológicamente en los diferentes tiempos para seguir la evolución de la soldadura electrónica. Antes de nada, a día de hoy existen tres tipos de soldadura electrónica. PTH, pin a través de agujero, cuyos comienzos datan a partir del año 1900, al mismo tiempo que empiezan a comercializarse las primeras radios de amplitud modulada, AM. Hoy en día, este tipo de soldadura se destina básicamente para etapas de potencia, como pueden ser fuentes de alimentación y módulos amplificadores, tanto en gama marrón como en gama blanca. Y las etapas de potencia representan el 90% de las averías, de ahí que sea la que más vayamos a utilizar. SMD, dispositivos de montaje superficial. A finales de los años 90 empiezan a aparecer este tipo de componentes, al principio como resistencias, condensadores, microprocesadores y chips de control de la imagen. Hoy en día casi todo es SMD, hasta algunos transistores de potencia como estáis viendo tanto en gama blanca como en gama marrón, aunque su aplicación principal es para etapas de control, por ejemplo, pequeños microprocesadores, memorias y toda su circuitería asociada. BGA, bolas alineadas en una cuadrícula, también llamada soldadura rebowling. Los primeros aparatos con este tipo de soldadura datan a partir del 2005, con la aparición de ordenadores de última generación de doble micro, ya que se había llegado con el Pentium 4 al final de la arquitectura PC x86. También el rebowling empieza a emplearse con las primeras PS3. Este tipo de soldadura se emplea únicamente en supermicroprocesadores y grandes chips controladores de vídeo, tanto en televisión, videojuegos, tarjetas gráficas de ordenadores y pequeños aparatos como celulares y tabletas. Esta soldadura, la BGA, en este video tutorial no la vamos a ver, ya que es algo compleja. Su funcionamiento es por ondas infrarrojas específicas para cada componente. Quizás más adelante realice un video tutorial dedicado exclusivamente a este tipo de soldadura. Bueno, llegados a este punto, ahora toca hablar del estaño. Estaño como nombre común empleado desde siempre y mal dicho, por cierto, ya que para soldar componentes electrónicos, ojo con esto que digo ahora, se usaba el mal dicho estaño, que era una aleación de estaño al 60% y plomo al 40%. Como anécdota, deciros por si aún lo encontráis por ahí, que había estaño más barato con más plomo y menos estaño, que se notaba enseguida ya que quedaban unas soldaduras feísimas. Fijaos que antes he dicho se usaba dos veces. Pues bien, os explico. Debido a la gran cantidad de basura electrónica que se genera hoy en día y la mayor parte de ella termina en vertederos al aire libre por todo el mundo sin ningún tipo de control químico previo, el plomo, tremendamente perjudicial para nuestra salud, ya no se utiliza para confeccionar el estaño de soldadura electrónica. ¿Cómo nos perjudica? Muy fácil, la tierra lo absorbe y de la tierra pasa al agua que todos necesitamos para beber. Por culpa del plomo ser tan nocivo ya no se usa en electrónica, acarreándonos dos problemas muy serios. El primero es económico. El plomo es uno de los materiales más baratos de la Tierra. Reemplazarlo encarecerá el coste final del producto. El segundo es técnico y muy complicado de resolver. La soldadura con plomo posee una gran durabilidad y excelente fiabilidad. O sea, que una buena soldadura con estaño y plomo durará toda la vida útil del aparato. Vamos al estaño sin plomo, también llamado estaño PB Free. Voy a ir a lo práctico, a lo que nos interesa. Primero que nada, el estaño Free, su temperatura de fusión, es decir, funde 34 grados por encima del estaño con plomo. Por lo que podemos deducir que aunque todos utilicemos los soldadores de siempre, los que tenemos por el taller, estos no son los más adecuados. Deberíamos de utilizar soldadores más potentes. Otra cosa es que utilizamos los que tengamos por el taller, y no pase nada, yo primero, pero no deberíamos. De los antiguos soldadores solo sirven los regulables mediante potenciómetro o pulsadores digitales, ajustándolos a estaño con plomo 183 grados centígrados y estaño sin plomo 222 grados centígrados. Los fabricantes sobre el año 2006 fueron obligados por ley a sustituir el plomo. ¿Pero qué ponen en su lugar? Principalmente hay dos sustitutos, el mejor y más caro, pero aún técnicamente siempre por debajo del plomo. Una mezcla de plata y cobre, su denominación es SAC,
estaño, plata y cobre. El más económico sustituye el plomo por plata y bismuto. Su denominación es SAP, estaño, plata, bismuto. Más pegas al estaño sin plomo. Peor estrés térmico y tensión mecánica. Esto quiere decir que la soldadura es más dura y resistente al calor. Pero ojo, esto no es bueno, Que la soldadura quede más dura y resistente es mucho peor. La soldadura se va a poder romper o resquebrajarse, cosa que no ocurriría si fuese maleable. La soldadura sin plomo provoca a día de hoy infinidad de averías, sobre todo en la soldadura rebowling, los famosos parpadeos de la PS3 y la Xbox. Fin de la teoría, a soldar. Quizás antes de soldar os mostraré unos materiales no muy caros que nos ayudarán y permitirán realizar todas las soldaduras PTH y SMD, malla o trenza para desoldar, de diferentes tamaños, muy utilizada para cuando te se estañan sin querer dos o más patitas de los componentes SMD. Como veis, aplicamos la malla, damos calor con el soldador y la malla absorbe el estaño. Fijaos, mirad, aunque no lo parezca, así es. Resina de soldadora, muy usada antiguamente por técnicos que no tenían desoldador eléctrico. Se puede usar siempre para desoldar, ya que facilita mucho la desoldadura, diluyendo el estaño sobre todo en soldaduras viejas. Daros cuenta lo bien que va para desoldar. Flux, usado en la soldadura SMD. Su función consiste en, al ser aplicado antes de soldar, provoca que el estaño solo coja o solo se pegue en las zonas que estaban antes estañadas. Más o menos es como un imán que atrae el estaño impidiendo que se pegue en otros sitios que no debe. Finalmente, un material milagroso que ha acabado con las caras estaciones de soldadura y desoldadura SMD, el Solder Zapper o pasta para desoldar. Como su nombre indica, es una pasta que se aplica a los componentes SMD que queremos desoldar. La calentamos y magia potagia, el chip se desprende como estáis apreciando vosotros mismos. Esto, quien lo inventó, un 10. Es una maravilla. Bueno, creo que el tutorial está siendo bastante entretenido. Al mismo tiempo que he ido explicando, os lo he ido mostrando. Si acaso, ahora realizaré unas prácticas para que terminéis de ver lo que queda. Para soldar los componentes SMD, simplemente necesitaremos un económico soldador, por ejemplo de 11 vatios, que aunque la punta más pequeña no podamos soldar las pequeñitas patas de los componentes SMD, yo he realizado este truquito que ha sido añadirle un cable de cobre enrollado alrededor del soldador, de modo que en la punta usaré este pequeño trocito de cobre que hará la función de punta soldadora. Y nada, para soldar un chip SMD solo necesitamos paciencia, mucha paciencia, flux y práctica. Conforme estáis viendo, los chips SMD se sueldan así. Los colocamos y poco a poco, con paciencia, vamos soldando todas sus pequeñas patitas. También me gustaría comentaros, antiguamente, cuando a mí me enseñaron a soldar, la soldadura nunca se sopla, sino se cristaliza, se cuartiza, se puede quedar cuartizada por dentro. Esto antiguamente se apreciaba enseguida porque la soldadura se quedaba fea, se quedaba opaca, el estaño se quedaba feísimo. Cuando soldamos con estaño con plomo, la soldadura se tiene que quedar brillante. Si se queda brillante, esa soldadura está perfecta, durará toda la vida útil del aparato. No sé si se apreciará en el vídeo, pero estoy intentando que lo veáis. Por eso estoy soldando con estaño con plomo y con estaño sin plomo, con estaño free. Pues bien, siempre que sueldo con estaño free, con estaño sin plomo, nunca ninguna soldadura me se ha quedado brillante. Todas las soldaduras me se quedan opacas.
indica o es indicativo que esta soldadura siempre será peor que una soldadura con estaño. Para los componentes grandes, como pueden ser condensadores electrolíticos, relés, condensadores MKP, simplemente necesitaremos resina, un desoldador, un poco de paciencia, práctica y maña. Como estáis viendo, para soldar estos componentes, resistencias y condensadores, estoy utilizando los dos tipos de estaño, estaño con plomo y estaño sin plomo. Como veis, el estaño con plomo queda brillante, indicando que la soldadura es perfecta. Y el estaño sin plomo, el estaño free, no hay manera de que quede brillante. Eso, antiguamente, cuando una soldadura quedaba opaca, quedaba fea, quería decir que no estaba bien soldado. Pero bien, no hay otra. A la larga, la tendencia siempre será a utilizar estaño free, estaño sin plomo. También me gustaría deciros que si encontráis estaño plomo, lo compréis. Yo tengo 2 bobinitas de 1 kilo y esto dura, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de las veces que usemos. Pero el estaño dura un montón. Si podéis, si tenéis oportunidad y vais a alguna tienda que vendan componentes electrónicos y aún les quede estaño con plomo, yo os aconsejo que compréis. Aún hay, aún venden, pero poco a poco irá desapareciendo y terminarán solo vendiendo estaño free. Bueno, amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo video tutorial. Chao.